Buenas tardes a todos, bienvenidos en este nuevo webinar con un título muy alentador de recobrar la vitalidad y el deseo en la mujer naturalmente. Soy Karin Emselem, la directora científica del laboratorio ProQuerels, y es un gran honor tener hoy el privilegio de dar la bienvenida a nuestros ponentes de hoy, que es la doctora Francisca Morero, que ya presentaré un poco más, pero bueno, no hace falta presentarla ya, y el doctor Fernando Losa, que le ayudará en la moderación de este webinar. Entonces, solo dos palabras de esta plataforma Ginecare que ponemos a disposición de todos los profesionales sanitarios. Es una plataforma que tiene como objetivo de dedicarse a la formación médica continuada para tantos médicos que se dedican a ginecología, por supuesto, pero también enfermeras, matronas, farmacéuticos, todo el colectivo sanitario que tenga interés en las ponencias que vamos a proponer. Además de los webinars que haremos de forma obviamente totalmente gratuita cada 15 días, pero también pondremos en esta plataforma de poco a poco cursos online, cursos que estén acreditados, publicaciones científicas, noticias, vídeos de ponencias, de conferencias, de congresos, entrevistas, y la mayoría de este contenido estará en breve traducida o subtitulada al inglés, por lo cual nos dará y os dará contenido también de lengua inglesa. Entonces, sin más, otra vez doy la bienvenida y los agradecimientos a nuestros dos ponentes de esta tarde. La doctora Francisca Morero, que ya no presentamos, que es sexóloga clínica y ginecóloga y directora del Instituto Iberoamericano de Sexología y también presidenta de la Federación Española de Sociedades de Sexología. Y el doctor Fernando Losa, que también es ginecólogo, que trabaja en la Clínica Sagrada Familia de Barcelona y que es coordinador de productos naturales de la EM, experto obviamente en ginecoestética de la Universidad de Barcelona. Entonces, sin más, os dejo la palabra a nuestros dos ponentes de hoy y dar, bueno, recordaros que también todo el contenido de este webinar estará grabado y disponible en esta página web de Ginecare FMC, con lo cual también se podrá consultar después. Muchas gracias y buen webinar a todos. Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estáis, compañeros? Ya sé que estáis un poquito saturados todos con tantos webinars que hay, pero el webinar de hoy tiene un encanto especial. Creo que para todos nosotros vamos a sacar unas conclusiones muy interesantes en nuestro quehacer diario. Sabéis que el COVID ha hecho unos cambios brutales en todas las esferas de nuestras vidas. Con esto, los webinars mismos que estamos viendo a diario, ¿no? Pero sobre todo la sexualidad las ha afectado tremendísimamente. De hecho, al final, quizás Paquita Molero nos pueda comentar esos estudios que se han hecho a nivel de profesionales, de médicos, cómo ha afectado la sexualidad en todos nosotros. Yo entré en esta encuesta también, participé, y muchos de vosotros también, pero también en personas no del ramo médico. Bien, yo no quiero enrollarme mucho porque la clase es un poquito densa, porque lo va a hacer fenomenal Paquita, y en principio sí que os digo, van a aparecer unas preguntas y diréis, va, es un peñazo esto. No, bueno, es que todo lo que sea cursos de formación, esta web es de formación y lo que se pretende es que aprendamos cosas nuevas. Entonces va a haber unas preguntas, vais a contestar y veremos cómo vamos el nivel. Al final no se van a ver, os vais a autocontestar después vosotros si habéis visto algún tipo de fallo. Y al final habrá las preguntas, por supuesto, que podéis a través del chat, formularemos las preguntas y al finalizar las preguntas también habrá otras preguntitas que, bueno, que si no las contestáis aquí, pues a través del correo lo podréis hacer el grado de satisfacción de estos cursos de formación. Yo, sin más preámbulos, para no pisar nada, empezará ahora la doctora Molero
conocida por todos vosotros, que es ginecólogo sobre todo, ginecólogo, pero sexólogo. Sabéis muy bien que se dedica a este ámbito hace muchísimos años y es una gran experta. Con lo cual vamos a aprender, como siempre, mucho de ella. Adelante, Paquita, cuando tú quieras. Hasta ahora. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. La verdad es que, bueno, pues agradeceros a todos y a todas estar aquí a estas horas en otro webinar, como ha dicho el doctor Losa, porque tenemos muchos durante este tiempo de confinamiento, ¿no? y post-confinamiento, pero hablando de un tema que, como sabéis, es un tema que a mí me gusta muchísimo y que disfruto cada día leyendo cosas nuevas, pensando cosas nuevas y aprendiendo cosas nuevas. Antes de empezar, están las preguntas a la audiencia que ha explicado el doctor Losa y si os parece, vamos a lanzarlas. Las leo yo. La primera es, ¿cómo creéis que el confinamiento del COVID-19 ha afectado la vida sexual de la mujer y de la pareja, de las parejas? Seleccione una de las siguientes opciones. El estrés ha causado agotamiento y disminución de la libido, el deseo de fortalecer las relaciones de pareja ha aumentado, ha favorecido y fortalecido la salud sexual de la pareja, o la respuesta A y B son las correctas. Pongan sus respuestas y denle a enviar, claro. Bien, la respuesta A y B son correctas. Bueno, me parece que vamos bien, vamos muy bien. La segunda pregunta, por favor. ¿Se podría mejorar el deseo de la mujer aumentando la testosterona endógena con un tratamiento de fitoterapia no hormonal? Seleccione estas opciones. No lo creo. Si me lo demuestran con evidencia clínica. Sí, he probado fitoterapia y conozco estos beneficios. Creo que la fitoterapia solamente actúa como placebo. No lo sé, pero me interesa probarlo con mis pacientes. Pueden contestar. Bien, ha probado fitoterapia y conozco los beneficios. Muy bien. No lo sé, pero me interesa. Hay un 30% que creo que se van a ver hoy convencidos. Esperamos que sí. La fitoterapia aporta cosas muy interesantes para nuestros pacientes. La siguiente, por favor. ¿Cuál es la prevalencia? ¿Cuál creéis que es la prevalencia de la disfunción sexual en la premenopausia? Menos de un 20%, entre el 20 y el 40%, entre el 40 y el 60%, o prácticamente el 90% de nuestros pacientes tienen una disfunción sexual. Jolín, hay gente que piensa que el 90%, uf, muy alto, el 90% es mucho, ¿eh? Es muchísimo. Bueno, es muchísimo. Siguiente pregunta. Sí, entonces necesitan urgentemente esta clase, ¿eh? Bueno, hoy vamos a hablar de la mejora de la vitalidad y el deseo. ¿Cómo creéis que vamos a obtener estos beneficios en las pacientes? Pues notando esta mejoría de vitalidad y deseo al mismo tiempo. En la primera semana incrementa el deseo y después la vitalidad. En la primera semana aumenta la vitalidad y después el deseo. O ninguna de las anteriores. ¿Cómo creéis que hagan su aportación? Bueno, aquí ha estado mucho más diversificado todo. Bueno, esperemos, a ver que se me ha ido, bueno, esperemos que la clase de hoy en muchos apartados nos va a esclarecer, sobre todo en ese 90% que necesitan, ese 11% que tiene el 90% de afectación, que les mejore. Esperamos. Paquita, ahora sí que te dejamos ya que empiezas a hacer tu clase. Venga, muchas gracias, Fernando. Gracias, Fernando. Bueno. A ver si... Bueno, empezamos por esta diapositiva y un poco explicando pues, el tema de las disfunciones sexuales.
Antes habéis comentado que el 100% que el 90% de vuestras pacientes podían tener a lo largo de su vida disfunciones sexuales. Yo creo que aquí hay un tema interesante, que es una diferenciación entre lo que es un problema sexual y lo que es una disfunción sexual. Una disfunción sexual realmente la prevalencia es muchísimo menor. La prevalencia de una disfunción sexual como tal, basada en los criterios del DSM-5, que son los criterios diagnósticos que utilizamos para el diagnóstico, estaría rondando aproximadamente el 12%, a pesar de que en la bibliografía se habla de un 20 a un 40%, pero porque eran estudios antiguos que realmente no tenían homogenizados los criterios. Pero bueno, la historia es que muchos de los pacientes que nos consultan a nosotras y a nosotros por un problema sexual, por un problema de deseo, por un problema de molestias o porque les cuesta excitarse, tienen más que ver con un problema sexual que con una disfunción. Pero el que sea un problema sexual no significa que no haya que darles orientación y no significa que realmente no les pueda interferir en su calidad de vida. Pero con respecto a las disfunciones sexuales, son aquellas que prácticamente se mantienen durante un tiempo prolongado y que normalmente causan una ansiedad muy importante en la persona y influyen de una manera bastante negativa en la interacción con las demás personas, ¿no? Tanto con la pareja como si no la tienen, ¿no? En la interacción con otras personas. Y cuando hablamos de disfunciones sexuales, pues el tema está en que como la respuesta sexual femenina es muy circular, puede ser que nos expresen una disfunción sexual inicial, como por ejemplo un problema de deseo, y pueda ser secundario a otro problema sexual o a otra disfunción sexual. De hecho, a veces es difícil distinguir si es una disfunción sexual primaria o es secundaria. Pero básicamente nos centramos en los tres grandes grupos de disfunciones sexuales, que la primera es el trastorno del interés y de la excitación sexual, después el trastorno del orgasmo y después el trastorno de dolor genitopélvico y penetración, donde estaría la dispareunia y el vaginismo. Y cualquiera de estas disfunciones pueden afectar a otras etapas, a otras fases de la respuesta sexual. Por lo tanto, muchas veces cuando la mujer pregunta por algo y se ha cronificado y hablamos de una disfunción sexual, hay varias disfunciones sexuales que están ahí añadidas y interfiriendo, ¿no? Y a veces es difícil saber cuál es la primaria y cuál es la secundaria. Lo que es cierto es que las disfunciones sexuales afectan a las relaciones afectivas de la mujer y que es un problema bastante común y que se suele ligar a la edad, porque pero no a la edad porque sí, sino porque la edad implica diferentes etapas vitales y en las diferentes etapas vitales aparecen acontecimientos que pueden interferir en la satisfacción sexual de las mujeres. Normalmente los problemas de los que más se quejan nuestras pacientes tienen que ver con una disminución de la lubricación vaginal, muchas veces se quejan de sequedad y dispareunia. Sabemos que la dispareunia es un tema importante porque está relacionado con el dolor y el dolor es un elemento clave de evitación de la actividad sexual. Y el menor deseo. La sensación de es que últimamente no tengo ganas, es que no sé cómo poner, es que me da pereza, es que no tengo ganas, no me acabo de encontrar, ¿no? Me encuentro que últimamente no estoy con ganas, ¿no? Y evidentemente las dificultades del orgasmo. Las dificultades del orgasmo muchas veces tienen que ver con una fase de excitación insuficiente, con una actividad sexual en la que no aparece el deseo, o bien desconocimiento, si es primaria, de personas que no conocen cómo funciona su cuerpo y nunca han tenido un orgasmo, o determinados fármacos y determinadas enfermedades que pueden afectar la resolución de la excitación hacia la fase orgásmica. Lo que es cierto es que las disfunciones sexuales femeninas siguen siendo más desconocidas que las masculinas y menos estudiadas. Que afectan significativamente, como he dicho, la calidad de vida y las relaciones afectivas de la mujer, y que aquellas que no están satisfechas con su vida sexual manifiestan niveles más bajos de bienestar psicológico general. Y yo creo que esto es un ítem que se ha empezado a trabajar mucho y en las encuestas de bienestar y salud están empezando a aparecer casi como obligatorias la pregunta, pero yo creo que esta pregunta irá en aumento porque realmente la población cada vez tiene más asumida que una actividad sexual
y una actividad sexual satisfactoria, no estoy hablando solo de relación sexual, sino de actividad sexual satisfactoria, es un elemento de mejora de calidad de vida y mejora de la salud en general. Y por otro lado, una cosa tan importante, como todos y todas sabéis, solamente un pequeño porcentaje de mujeres piden ayuda cuando vienen a la consulta. Las disfunciones sexuales femeninas, como hemos dicho, son multifactoriales. Siempre que hablamos de problemas sexuales, de disfunciones sexuales, tenemos la concepción de un abordaje biopsicosocial. ¿Y por qué? Pues porque sabemos que las cuestiones biológicas influyen, las cuestiones psicológicas son fundamentales, pero también lo es todo lo que son los condicionantes socioculturales, nuestra biografía aprendida, lo que nos han enseñado, el tipo de educación recibida, pero también todo lo que tiene que ver con las relaciones establecidas, pero no solamente con las relaciones de pareja, sino todos esos factores interpersonales con los que tenemos que lidiar en las diferentes etapas vitales. Por eso es importante, si hablamos de los factores psicológicos, cualquier estado de depresión, de ansiedad, de estrés, hacen que tengamos pues una situación que no es proclive ni favorecedora para tener relaciones sexuales ni satisfacción sexual. El tema también de la distracción excesiva. A veces nos centramos en que queremos llegar al orgasmo, queremos controlar nuestra respuesta sexual y por lo tanto, al introducir toda la parte cognitiva, lo que hacemos es bloquear la respuesta. Y, claro, evidentemente, drogas y otro tipo de fármacos. Después, las influencias socioculturales, como hemos dicho, la educación inadecuada, conflicto a veces entre lo que yo quiero y lo que tengo que querer. Eso es muy importante, ¿no? Porque a veces esas creencias erróneas son un enemigo muy importante de nuestra satisfacción sexual, ¿no? Esas creencias y esos tabúes que a veces nos cuesta incluso reconocerlo porque lo tenemos incluido, interiorizado como si fueran verdades, ¿no? Luego todo el tema que hablaba de las relaciones interpersonales, como es el tema de cómo se comporta el compañero sexual en cuanto al tipo de comportamiento emocional, como es mi relación de pareja con esa persona, pero cuando hablo de pareja lo hablo como factor, tanto si tengo una pareja como si la busco, como si la he perdido, como si en este momento decido no quedarme sola, ¿no? El factor de pareja es un elemento clave en la satisfacción sexual de las mujeres. Y la técnica, claro, muchas veces hemos hablado y la gente que me conoce me ha oído muchas veces hablar de que no nos han enseñado habilidades sexuales ni habilidades eróticas, hemos ido aprendiendo sobre la marcha según nos ha ido yendo. ¿Y eso qué significa? Pues que cuando llegas a un determinado momento, cuando hay un cambio en tu vida, cuando entras en un ciclo vital en el que aparecen nuevos factores, claro, como es un tema no muy bien aprendido, pues a veces el hecho de encontrarte en una situación nueva hace que no tengas esa capacidad de respuesta, ¿no? Y empiezan a haber problemas precisamente por eso. Y después, bueno, pues la falta de privacidad que pone aquí, que en muchos casos se da sobre todo en mujeres y en parejas maduras con hijos adolescentes o hijos que no se han marchado de casa, en las que ellos consideran que tienen toda la libertad del mundo para traer las parejas que quieran a su casa, pero no tienen en cuenta en absoluto la privacidad de sus padres, que tienen que estar pendientes siempre si entran o si salen, ¿no? Y más si encima hay alguna persona mayor, algún familiar, padre, madre, que tengas que estar en casa cuidándolo, con lo cual la privacidad de esa pareja disminuye muchísimo. Y en el último lugar he dejado el tema de los factores fisiológicos, porque es el más conocido y sabéis perfectamente que muchísimos sistemas alterados, tanto el sistema vascular como el sistema endocrino, como el neurológico, el osteoarticular, todo lo que son las enfermedades crónicas, los procesos agudos impactantes van a influir evidentemente en la sexualidad. Y la medicación, sabéis perfectamente que la diabetes, la hipertensión son dos enfermedades prevalentes que además tienen una influencia directa en la respuesta sexual tanto del hombre como de la mujer, sobre todo en la fase de excitación. Pero aparte de todos esos problemas de salud, hay un tema que a mí me parece importante tener en cuenta porque es quizás el más común de todos y a veces no le damos importancia, y es el que tiene que ver con el cansancio físico. Es decir, ¿cuántas veces realmente no tenemos una actividad sexual? No porque
no tengamos ganas, sino porque igual tenemos ganas a unas horas que no hay nadie con quien tener o no tenemos en ese momento tiempo para dedicarnos y pensar, mira, pues ahora sí que me apetece. Pero cuando llega la hora estamos cansadas y estamos cansadas por el tipo de vida que llevamos. Por un tipo de vida frenética que pensábamos que iba a parar mucho con el confinamiento y no ha sido así. Sigue habiendo un estrés importantísimo porque la gente que tenía estrés laboral antes también lo ha tenido en el confinamiento, porque el teletrabajo ya hablaremos, pero o no hablaremos, es cuestión de otro webinar, pero también ha influido muchísimo en el estrés. Entonces, la fatiga, el cansancio físico es un elemento muy importante a la hora de inhibir precisamente esas ganas y ese deseo de tener relaciones sexuales. También, aparte, hemos hablado de la importancia de esas crisis, o de esas etapas, más que crisis, esas etapas vitales. Y aquí tenéis en esta diapositiva pues otros momentos, otras etapas evolutivas que no solo es la menopausia, que también pueden cursar con esta afectación de la actividad sexual y este cansancio y esta incluso disminución hormonal. Estamos hablando de menopausia, como ya sabéis, estamos hablando de embarazo, la incidencia sobre todo en el primer trimestre, y es que aquí el factor del cansancio físico, de las ganas de dormir, de si te encuentras mal, con náuseas, y además la incertidumbre de si ese embarazo va a seguir adelante o no, si está bien, pues también es un elemento importante. El tema del posparto, evidentemente con ese hipogonadismo secundario, el tema de la lactancia, y el uso de anticonceptivos hormonales. Sabemos que anticonceptivos hormonales, sobre todo de baja dosis estrogénica, pueden tener este problema, no solo la disminución de la lubricación, sino también la disminución del deseo a la hora de tener relaciones sexuales. La prevalencia, como hemos dicho, y esto no lo podemos saltar un poco, pues varía mucho. Y aquí ya os digo, se habla de prevalencia de disfunciones sexuales, yo hablaría de prevalencia de problemas sexuales que nos afectan, y que pueden aparecer en cualquier momento de la vida de las personas, pero que en la posmenopausia aumentan, y aumentan mucho porque aparece un elemento muy clave que es las molestias a nivel vulvovaginal, la dispareunia. Y esa dispareunia pues hace que, además de esa crisis evolutiva propio de la posmenopausia o de la menopausia, en la que se tienen que encajar muchas cosas en tu vida, desde cómo encajar el tema de la relación de pareja, cómo cambia tu rol ahí dentro de ese complejo, de ese ecosistema familiar, pues evidentemente van a disminuir también el deseo. También es una época de identidad de la mujer, de conocimiento muy importante de la mujer, del cuerpo, de necesidad de reflexión, y es una etapa clave porque realmente lo que estamos viendo últimamente es que las mujeres en esta etapa, en la etapa de la posmenopausia, tienen muchísimo interés por su propia sexualidad. Sexualidad relacionada con su pareja, pero también con su propia sexualidad, en conocerse, y de hecho todos y todas habéis conocido y sabéis toda la movida que hubo anteriormente al COVID del Satisfyer y cómo eso influyó, y cómo muchísimas mujeres que no eran solamente las mujeres jóvenes, sino mujeres de edad madura que estaban interesadas en conocer exactamente cómo funcionaba. Y la más común de todas pues es la falta de interés y de excitación sexual. En todo esto lo que es muy, muy importante es la relación médico-paciente, y eso ya lo sabemos. Y sabemos que, a pesar de que cada vez se habla más del tema, en todas las tertulias, en todas partes, sigue habiendo cierta vergüenza y sigue habiendo falta de comunicación de nuestras pacientes hacia nosotros y nosotras. Y sabemos que el sexo es importante, y además sabemos que siguen teniendo relaciones sexuales. De hecho, hubo aquella encuesta que se hizo desde la SEGO, en la que se hablaba quedaba sorprendida, la sorpresa de muchos ginecólogos y ginecólogas pensaban que sus pacientes tenían mucha menos actividad sexual de la que después realmente tenían. Es verdad que las pacientes no preguntan en la consulta porque sigue habiendo vergüenza, y sobre todo porque a veces no piensan que a lo mejor la persona que tienen delante pues no les va a no tienen esa formación o no les van a responder, quizás porque nunca antes ha habido ese favorecer que las personas pregunten. Yo siempre digo que una de las cosas claves es utilizar esas preguntas genéricas, de decirle, bueno, usted que ahora en el posparto, o ahora en la menopausia, o ahora que está pasando por este momento, es posible que muchas mujeres en su situación se encuentren que tienen algún problema relacionado con la sexualidad, a veces tienen pocas ganas, a veces se encuentran
más tristonas, a veces con poca energía. Si a usted le pasa eso, no dude que cuando venga puede venir a consulta y lo comentamos, o en la próxima visita lo volvemos a comentar. Es decir, no es favorecer que en un momento determinado, aunque la persona en ese momento le dé vergüenza y no lo pregunte, pero se quede con el mensaje y vuelva de alguna manera lo interiorice, y si le ocurre y si tiene esa necesidad, saber que puede consultar. Y de hecho, cuando se interroga, se multiplica por 3 la posibilidad de diagnosticar una disfunción. Esto lo sabemos. Para el diagnóstico, la anamnesis es lo fundamental. Pero aparte de la anamnesis y de favorecer que se pregunte, hay una cosa que es estupenda, bueno, que funciona muy bien y que de hecho es lo que tenemos ahora absolutamente validado, que son los diferentes cuestionarios. Hay uno un poquito más largo y hay otro un poquito más corto. Pero básicamente el FSFI, que es el cuestionario del índice de función sexual femenina, es el cuestionario que utilizamos en todos los estudios y que está validado. Y entonces ahí en ese cuestionario lo que se analizan son los diferentes índices, indicadores de todo lo que son las diferentes fases de la respuesta sexual, desde la satisfacción, el dolor, la excitación, el orgasmo o el deseo. El papel de... hablamos de disfunciones sexuales femeninas y hablamos también, claro, y el papel de las hormonas, ¿no? El papel de las hormonas es muy importante y lo hemos dicho anteriormente. Hemos visto en determinados estados, ¿no? Como el tema de los anticonceptivos hormonales de baja dosis, en el embarazo, la lactancia o la menopausia, pueden haber con más posibilidad la aparición de disfunciones sexuales. Y es porque realmente las hormonas son importantes. Y son importantes no solamente a nivel genital, sino también a nivel organizativo, a nivel cerebral. Todavía conocemos poco, pero ya empezamos a conocer cosas. Empezamos a conocer la existencia de receptores en neuronas piramidales, en la importancia y la modulación de diferentes receptores, tanto estrogénicos como androgénicos, en la liberación de determinados neurotransmisores como la dopamina y la oxitocina. Y todo eso nos va abriendo vías de conocimiento, de conocer exactamente cómo funciona la respuesta sexual y, por lo tanto, también de vías de tratamiento cuando hay problemas. Y lo tienen. Y claro, lo que quizás, ya os digo, a nivel cerebral, pero también evidentemente a nivel de todo el cuerpo y a nivel genital. Y sabemos perfectamente que los estrógenos tienen un papel muy importante en la vasodilatación, en la lubricación y en la elasticidad vaginal, y que la testosterona tiene una importancia real en el deseo sexual y en la excitación. Con la testosterona, yo creo que en el futuro será una de las hormonas que tenemos que investigar más y conocer más, porque hasta ahora teníamos muy claro en el hombre la importancia que tienen. En la mujer sigue habiendo un desconocimiento bastante importante de realmente las acciones concretas y los niveles necesarios de testosterona que pueden influir en una buena respuesta sexual. Yo creo que, sinceramente, por todo lo que yo he leído y por todo lo que se está empezando, las últimas investigaciones que hay una relación además muy clara entre las diferentes hormonas, tanto entre los estrógenos y la testosterona. El papel de la testosterona, además, en la mujer influye, pues como hemos dicho, en la mente, en el cuerpo también, para ayudar a mantener los huesos, los músculos y el tejido cerebral, y en la función sexual, promoviendo el impulso. De hecho, esto es muy interesante, porque sabemos que cuando hablamos del deseo, hablamos de 2 factores. El deseo está modulado por el impulso y la motivación. El impulso lo da básicamente las hormonas y la testosterona en concreto, y suele ocurrir mucho en etapas más jóvenes, mientras que la motivación tiene que ver por ejemplo, con la calidad del estrógeno, la oxitocina, y tiene más que ver en las segundas, en edades más maduras, ¿no? Y es precisamente este equilibrio entre el impulso y la motivación lo que hace que podamos disfrutar y tener una satisfacción sexual en cualquier etapa vital de nuestras vidas. Las hormonas, lo que sí que es cierto es que van cambiando y van disminuyendo a lo largo de nuestra vida y a lo largo y tienen una relación directa con la edad. Y aquí tenéis algunos datos, por ejemplo, con respecto al tema del estradiol y la testosterona y la dehidro, vemos que cambia, ¿no? Y que disminuye en la menopausia a la mitad de la edad fértil respecto al estradiol, y muy parecido también con respecto al tema de la testosterona y un poquito más en la dehidro
epiandrostendiona. Esta reducción hormonal causa evidentemente cambios también relacionados con la vitalidad, y esto es muy importante. Antes hemos hablado del cansancio físico, ¿no? Y cuántas veces nos hemos sentido, y las mujeres te lo expresan y te lo dicen, es que siento que no tengo fuerza, es como si mis biorritmos estuvieran bajos, ¿no? Esto tiene que ver con esa sensación de disminución de la energía y que tiene que ver, evidentemente, afecta directamente al deseo, aparte de a otros sistemas, como es el sistema óseo o el sistema o la masa muscular. Durante la menopausia sabemos que todo este declive hormonal, toda esta disminución hormonal nos va a producir cambios, y nos va a producir cambios a nivel del estado de ánimo. Antes hemos hablado, ¿no?, de los receptores estrogénicos y androgénicos a nivel del cerebro, ¿no?, y la relación tan directa que existe con el deseo, y también con otros neurotransmisores. Hemos hablado de la oxitocina y de la vasopresina y de la dopamina, pero también tiene una relación directa con la serotonina, y de hecho son moduladores, ¿no?, ayudando a estabilizar nuestro estado de ánimo. Y todos sabemos la importancia que tienen los estrógenos, y no solo los estrógenos, sino algunos otros componentes que luego hablaremos, ¿no? Por ejemplo, yo no sé si los que están aquí se acuerdan, pero yo me acuerdo perfectamente cuando empezamos a hablar de síndrome premenstrual, debe ser hace mucho, mucho tiempo de esto, y que en algún momento utilizábamos incluso complejos de vitamina B precisamente para mejorar el estado de ánimo, ¿no? Y hacemos incluso fórmulas magistrales. Con esto, ¿qué quiero decir? Que hay una relación directa entre las hormonas, pero también entre la composición de esos receptores a los que se unen esas hormonas, ¿no? Y en concreto, ahí estaría también la importancia de determinadas vitaminas, como las vitaminas B. Y aquí, bueno, pues hay una mayor tendencia o incidencia de depresión, de ansiedad, una menor calidad de vida y una menor vitalidad. El que exista no significa que tenga que continuar, significa que hay otras cosas que son positivas, y evidentemente es cómo te enfrentas a las diferentes etapas de la vida, cómo vas a estar. Y no hay una mejor que otra. Las etapas vitales son todas estupendas y las sabemos vivir, a pesar de que cada una tiene sus características y a pesar de que en algunos momentos realmente podamos pasarlo mal, ¿no? ¿Cómo abordamos estos temas? Cuando alguien te viene, una mujer te viene y te dice, doctora, pero es que yo realmente no tengo ganas de tener relaciones, es que realmente últimamente estoy muy apática, es que no tengo energía, es que en realidad no sé, porque no sé, y además me sabe mal porque mi marido o mi pareja es que es buena persona, pero claro, es que tal, ¿no? Todas estas cosas que nos encontramos en consulta, ¿no? Pues yo siempre pienso que hay un método, bueno, hay una metodología que es muy simple, que es la metodología Plissit, que también la gente que me ha oído me conoce porque la conoce porque yo la utilizo siempre y la he intentado divulgar siempre y explicar, que es aquella en la que es ese acrónimo tan sencillo que consiste en la P de preguntar, escuchar y favorecer que se pregunte lo que antes hemos dicho. ¿Cómo? ¿Y su vida sexual tiene algún problema? O si no se quiere hacer tan directo, si alguna vez está usted en una situación tal, que sepa que puede consultar. La P de preguntar, escuchar y favorecer que se pregunte. La IL de información dirigida y limitada. Si a usted, ¿qué le pasa exactamente? Pues que tengo pocas ganas. Pues vamos a centrarnos ahí. Que usted tiene pocas ganas, que el problema, explicar un poco cómo funciona el deseo. Explicar que muchas veces en la mujer el deseo no es espontáneo, sino que es un deseo circular, reactivo, de intimidad. Una persona puede estar en el sofá sin pensar en nada, pero se puede acercar si hay una persona que le apetece, que tiene vínculo, que tiene cariño y que se acerca de una manera adecuada y la sabe estimular y se estimula de una manera adecuada, a través de la excitación pueda venir el deseo. Eso es importante tenerlo en cuenta, explicarle también esos factores que van a influir. Usted ¿qué pasa? ¿Qué enfermedades tiene? ¿En qué situación está? ¿Cómo está su relación de pareja? 4 preguntas relacionadas con aquellos factores etiológicos, grandes bloques que hemos visto en las diapositivas iniciales, y que nos va a permitir dar esa información dirigida y específica adaptada
precisamente a lo que necesita esa paciente en ese momento. Igual que unas sugerencias específicas. Y dentro de las sugerencias específicas está, por un lado, todo lo que es la mejora de la calidad de vida, y ahí está todo el tema de los estilos de vida saludables, ejercicio físico, dejar de fumar, el control de peso, la importancia de la actividad sexual porque la función hacia el órgano y porque precisamente el hecho de tener una actividad sexual en solitario o compartido implica una movilización de sistemas que hace que todo nuestro cuerpo funcione, y eso es muy importante. Y otras sugerencias específicas dirigidas básicamente a dos objetivos fundamentales, y es que si tiene pareja es aumentar el tiempo de calidad erótica de esa pareja y aumentar el tiempo de calidad emocional. Y ahí tenemos pues diferentes cosas, ¿vale? Desde pues que compartan más tiempo solos, fuera de casa y fuera del contexto, aunque sea se vayan a pasear 1 hora a la semana, y en cuanto a habilidades eróticas dará alguna serie de herramientas como el tema de los masajes, el tema de la complicidad, el tema del poder llamar o enviarse un mensaje si en ese momento te apetece, aunque no esté contigo, que sepan que realmente tienes ganas o deseas a esa persona. Y después la farmacoterapia, que aquí tenemos diversas. En el tema de la disfunción sexual femenina y en concreto en los problemas de deseo tenemos muy poca, ya veremos lo que hay. La fitoterapia aquí tiene una gran importancia, y la terapia sexual cuando realmente después de llegar hasta el paso de farmacoterapia y volver a verlas, hay otros problemas que tienen que ver con problemas psicológicos o de relación de pareja que están ahí influyendo. ¿Qué opciones terapéuticas tenemos para los problemas del deseo? Pues la verdad es que actualmente en Europa no hay ningún fármaco que tenga una indicación para el trastorno del interés y del deseo sexual, ni para el trastorno del deseo sexual hipoactivo. Sí que existen en Estados Unidos y que sí que existen aprobados por la FDA 2 productos. Uno es la flibanserina y el otro es el bremalotide. La flibanserina es un comprimido que se aprobó en el 2015 y básicamente tiene un efecto a nivel central, aumentando, es agonista de la norepinefrina y de la dopamina y modula algunos receptores de serotonina, con lo cual, en principio, mejora el deseo. Es verdad que los estudios, es verdad que los resultados no son grandilocuentes, son discretos, pero yo creo que es importante también tenerlo en cuenta. Nosotros aquí no podemos, pero tenerlo en cuenta porque es cuanto más ventaja, más abanico de posibilidades terapéuticas tenemos, más posibilidades de individualizar los tratamientos tenemos. Y el bremalotide, que es muchísimo más nuevo, de hecho lo aprobaron el año pasado, a finales, y es una inyección subcutánea a demanda, y el bremalotide es una hormona sintética agonista de la melanocortina, y básicamente también actúa a nivel central aumentando los niveles de endorfinas y de dopamina. Eso es lo que hay aprobado en Estados Unidos, que no en Europa. Entonces, aquí, ¿qué tenemos a nivel farmacológico? Pues aquí, a nivel farmacológico, básicamente lo único que sí que tenemos o utilizamos, sobre todo en personas en las que están deprimidas y sabemos que los inhibidores de la recaptación de serotonina influyen directamente en la disminución del deseo y en los trastornos de excitación, pues en esas mujeres podemos intentar cambiar el antidepresivo y dar bupropión, que quizás es el que menos problemas tiene y es más, puede tener un efecto positivo de cara al deseo. En el caso en que no se pueda cambiar, a veces el añadir un inhibidor de la 5-fosfodiesterasa, es decir, lo que sería un vasodilatador, un inhibidor de la 5-fosfodiesterasa es lo que todos conocemos como el Viagra o el Tadalafilo, que se utiliza en hombres, que no tiene indicación en mujer, todavía porque realmente hay pocos estudios. De hecho, yo espero que no tardemos mucho en sacar alguno que realmente algún ensayo clínico que hable y tenga evidencia sobre este tema. Y eso es lo que tenemos a nivel de fármacos. Hay otras alternativas, como es en el caso de que realmente el deseo sexual es bajo, sea secundario a un problema de dispareunia por atrofia vulvovaginal o por sequedad, pues hay toda una gama que ya sabemos, desde estrógenos locales hasta terapia hormonal, ospemifero. Hay muchos tipos de tratamiento que nos pueden ayudar con el tema vulvovaginal.
Y después hay otros fármacos que están en estudio. Aquí tenemos, hablando del sildenafil y la apomorfina, pero hay otros. Se están estudiando otros como la oxitocina, se están estudiando otros como la vasopresina. Es decir, es como hay todas unas líneas abiertas, tardará tiempo todavía, pero ahí se han abierto unas líneas muy interesantes de investigación farmacológicas para trastornos del deseo y de la excitación sexual femenina. Y es un poco lo que nos vamos a encontrar en el futuro. Aquí tenemos pues lo que hablábamos, de que de hecho la testosterona quizás es uno que sin tener esa indicación se ha ido utilizando para algunos problemas de deseo. ¿Os acordáis del Intriensa? El parche que se utilizaba en premenopáusicas, en menopausia quirúrgica, y que bueno, y que yo creo que podía tener, no acabo de tener todos los efectos beneficiosos que podría tener. Yo creo que se acabó pronto, o quizás apareció antes de tiempo, cuando todavía la sexualidad femenina no estaba tan desarrollada, pero bueno, yo creo que fue una pena que de alguna manera se dejara de utilizar. Se siguen utilizando algunas fórmulas de testosterona. El problema de la testosterona es que es difícil medir. Y es difícil medir en el sentido de que igual que tenemos muy claro que la testosterona libre es muy importante, es un indicador muy seguro para ver cómo está la testosterona en el hombre y en la mujer, parece que sí, pero no lo tenemos claro. Y tampoco ni siquiera tenemos muy claro cuáles son esos niveles adecuados a partir de los cuales la influencia es positiva, y cuando hay una disminución, cuáles son esos valores que hacen que la influencia sea negativa. Pero por eso pienso que también es un futuro muy claro estas líneas por dónde van. Pero por eso, como no tenemos muy claro cuáles son, no sabemos exactamente cuáles son esos niveles, de ahí la importancia de modular la testosterona endógena. Y aquí tenemos en el trastorno del interés, en el bajo deseo sexual, pues una alternativa que sí que tiene evidencia. Antes habíamos hablado de la fitoterapia. La fitoterapia yo creo que además es muy bien tolerada, sobre todo por las pacientes. Y lo que pasa es que a nivel profesional siempre hemos tenido dudas porque nos faltaba evidencia científica. Y yo creo que esta línea también de investigación cada vez más fuerte y más presente de ensayos clínicos de fitoterapia, pues realmente es algo realmente muy positivo para este tipo de problemas. Y aquí tenemos pues lo que conocéis, que es el Divicare, que es un complemento alimenticio, que tiene unos ingredientes muy interesantes, como es la trigonela, el Tribulus terrestris, la turnera afrodisíaca, que es la damiana, el ginkgo biloba, y luego tiene unos complejos de vitamina B1, B2, B3 y B6, y tiene selenio. Y es muy interesante porque realmente se ha comprobado, y hay estudios que ya lo demuestran, que mejoran la función sexual porque mejoran los índices del FSFI, ahora iremos viendo un poquito más detenidamente, mejoran los niveles de hormonas relacionadas. Hay algún estudio donde se mide la testosterona libre y la hormona y la transportadora de testosterona, la SHBG, y con buenos resultados obtenidos a partir del segundo mes. Estos productos, además, este producto, el Divicare, tiene la ventaja de que hablábamos antes de que incorpora las vitaminas B y el selenio. Hemos dicho que uno de los temas muy importantes es precisamente el del tema del cansancio físico, del agotamiento, de la falta de vitalidad, ¿no? Y esto es muy importante. Entonces veremos que en los estudios ahora saldrán, veremos cómo precisamente el complejo de vitaminas B y el selenio hace que la persona se sienta mejor ya en la primera semana, y eso le haga sentirse como mucho más vital y que de alguna manera pueda mejorar el deseo, aunque la mejora del deseo no sea hasta aproximadamente los 2 meses. El selenio es lo que hablábamos, aporta vitalidad y mejora el desempeño físico. Sabemos que tiene propiedades antioxidantes, también antiinflamatorias, y que tiene un rol importante en la producción de la hormona tiroidea activa.
y que los suplementos de selenio mejoran el desempeño físico, el bienestar y la vitalidad en general. Y las vitaminas D, como hemos dicho, es muy importante para la correcta síntesis del ADN y su reparación y mantenimiento de fosfolípidos. Sabemos que su deficiencia influye en la memoria, en la cognición y en la demencia, y que son muy importantes y se ligan a la depresión y a los estados de ánimo. De hecho, ya os he comentado al principio que antes de que salieran otros productos se utilizaba como fórmula incluso magistral los suplementos de vitamina B6 precisamente para el síndrome premenstrual, o sea que tenemos amplia experiencia de ello. Con respecto a los principios de fitoterapia, la trigonela es una planta muy interesante porque tiene saponinas que son potenciadoras de testosterona libre endógena en rango fisiológico. Y yo quiero remarcarlo porque a mí me parece muy importante, porque estamos tranquilos y tranquilas porque realmente aumenta la testosterona, pero no a unos niveles que nos puedan poner en alerta. Ya he dicho que realmente uno de los grandes problemas de la medición de otros productos con testosterona es saber hasta qué punto, qué dosificación tenemos que dar y qué tipo de controles tenemos que hacer. El efecto de la testosterona libre endógena lo que hace tiene un efecto positivo en la función sexual, en el bienestar general y en los niveles de energía y vitalidad. Y que además, como hemos dicho, incrementan de una manera significativa la testosterona libre endógena con respecto al placebo. Aquí tenemos como en 80 mujeres en este estudio vemos que realmente las diferencias son significativas. También aumentan la frecuencia de la actividad sexual en la mujer. Y es así, es que yo creo que ya nadie duda de que las mujeres somos seres sexuales y sexualizados y que tenemos exactamente, podemos tener el mismo deseo y las mismas ganas de tener relaciones sexuales y de pasarlo bien que la población masculina. Por lo tanto, cuando tenemos deseo, cuando nos sentimos bien, cuando nos sentimos con bienestar, pues una de las cosas que nos apetece pues es tener actividad sexual. Y aquí tenemos en este estudio también el aumento por 2 con respecto al placebo de la frecuencia de actividad sexual en la mujer, en este grupo de 80 mujeres en edad fértil. La trigonela también intensifica la excitación en la mujer y la satisfacción sexual, y esto es muy importante, porque hemos dicho que en el DSM-5 liga el deseo con la excitación, y es que a veces, aunque no tengamos un deseo muy espontáneo, el sentir esas sensaciones de excitación, es decir, cuando se ponen en marcha todo lo que es la respuesta de excitación fisiológica, que tiene que ver con el aparato vascular y el neuronal y el endocrino, esas sensaciones te pueden activar el deseo. Entonces es muy importante esa percepción de sensaciones, y esas sensaciones cuando tenemos un déficit hormonal y cuando tenemos otro tipo de patologías como la hipertensión o la diabetes pueden estar disminuidas y pueden ser también un factor que estén ahí influyendo en el bajo deseo. Y aquí tenemos un poco todo lo que es en el estudio, cómo los diferentes indicadores de deseo, de orgasmo, de comportamiento y de excitación sexual aumentan al tomar el Libiker y lo hacen de una manera significativa. A partir fundamentalmente de la semana cuarta. El tribulus, aparte de la trigonela, el Libiker tiene tribulus, y el tribulus es muy interesante porque el tribulus se había utilizado mucho sobre todo en varones y tenía relación, y de hecho la indicación era para la disfunción eréctil. Como vosotros y vosotras sabéis, la disfunción eréctil es un trastorno de excitación. Por lo tanto, el tribulus, ¿qué es lo que nos va a ayudar? Pues básicamente nos va a ayudar, aparte de aumentar el deseo, lo que nos va a ayudar es básicamente en el sistema vascular, es decir, las sensaciones, aparte de tonificar, de aumentar la sensación de vitalidad y disminuir la fatiga. Y estos son los resultados del FSCI,
a las 4 semanas del tratamiento, de ese test diagnóstico que os estaba explicando antes, donde aparecen de manera significativa los cambios con respecto al placebo, tanto a nivel de todo lo que es el cuestionario del FSFI como de los diferentes dominios de manera individualizada. Otro de los componentes, hemos hablado de la trigonela, hemos hablado del tríbulos, ahora hablamos de la damiana. La damiana también es un vigorizante natural, de hecho se llama turnera afrodisíaca y siempre se ha sabido que mejoraba la excitación y la potencia sexual. Contiene flavonoides que pueden actuar como inhibidores de la aromatasa, manteniendo así los niveles endógenos de testosterona. Eso es muy importante. Aparte de las funciones antiinflamatorias, antibacterianas, antifungicidas. Fijaos que estamos hablando de cómo el mantenimiento de la testosterona endógena dentro de los valores fisiológicos es un elemento clave sobre el que actúa este tratamiento de fitoterapia. El ginkgo biloba es un fitosoma y realmente es un gran antioxidante y mejora la oxigenación en el árbol vascular, sobre todo el flujo sanguíneo, en todo el cuerpo, pero sobre todo en los genitales. Lo que yo hablaba, las sensaciones genitales bien, en buen estado, lo que hacen es aumentar, o mantener el deseo, porque tú estás sintiendo que realmente puedes excitarte bien. Y aquí tenemos una pirámide muy interesante donde habla, pues eso, que los diferentes cambios hormonales pues, pueden provocar menor vitalidad, pueden provocar falta de bienestar, donde el estrés físico y emocional son fundamentales y que todo esto pueden provocar una disminución del deseo. Y cómo los diferentes componentes del Libiker, la trigonela, el tríbulos, la damiana y el ginkgo biloba van a influir, y cómo el selenio y la vitamina B van a influir sobre todo en el estado de vitalidad, predisponiendo a que estés mejor, físicamente estás mejor y por lo tanto es mucho más fácil o favoreces que aparezca o que tengas más ganas de tener relaciones sexuales. Aquí tenemos un estudio piloto que se hizo entre mujeres de 45 y 65 años con bajo deseo sexual, y donde se hizo durante 2 meses y se les dio a estas mujeres que estaban diagnosticadas de bajo deseo sexual por los criterios del DSM-5, 2 comprimidos al día de Libiker. Y el objetivo era evaluar la eficacia del Libiker en mujeres peri y posmenopáusicas con bajo deseo sexual. Vemos que la edad media de estas pacientes era 54 años básicamente, y que el Libiker demostró un aumento significativo tanto en la puntuación total del cuestionario FS-FI como en la mayoría de los dominios individuales. De hecho, creo que el único dominio que no salió es el de la reducción del dolor, pero sí la satisfacción, el orgasmo, la lubricación, la excitación y el deseo. Y aparte del cuestionario y de ver la valoración subjetiva de la mujer con respecto a cómo había variado, cómo había respondido al cuestionario validado, sí que se tomaron determinaciones de testosterona y de SHBG. Y se vio que realmente había también una diferencia significativa en la testosterona libre al cabo de los 2 meses, y también había una disminución de la hormona transportadora a los 2 meses, con lo cual el aumento de testosterona libre se correlacionaba con la disminución de proteína transportadora. Esto va y avala lo que estábamos hablando antes de la liberación de testosterona endógena. Buena tolerabilidad y no efectos adversos, porque estamos hablando de esos niveles de testosterona. Por lo tanto, el estudio lo que plantea es que 2 comprimidos al día del Libiker podía aumentar por 2 la frecuencia de actividad sexual en la mujer, intensificar la excitación y otras variables de la función sexual, aumenta la testosterona libre, que es muy importante en el deseo sexual femenino, y que los resultados clínicos se observan después del 2.º mes, pero hay mejorando los parámetros de frecuencia, deseo y calidad del orgasmo, y que es eficaz tanto en la población de edad fértil y posmenopáusica.
aparte del Libiker en comprimidos, y sobre todo, ya os digo, insistir mucho que es precisamente el complejo B y el selenio lo que ayuda en esa primera semana, que hace que ya la persona se encuentre mejor. Y dentro de esta gama tenemos el gel, el Libiker gel, que son geles, un gel estimulador de las sensaciones genitales. Y a mí especialmente me gusta, y además lo conozco y lo he recomendado mucho, porque una de las cosas fundamentales para disfrutar de la sexualidad y tener satisfacción sexual es el conocimiento del cuerpo. Y para conocer el cuerpo es importante sentir esas sensaciones genitales. Los geles ayudan intensifican esas sensaciones y ayudan a la mujer al conocimiento de su propio cuerpo, de su propia respuesta genital. Y eso es importante. El Libiker gel, tiene ginseng, que aumenta la microcirculación y mejora la percepción táctil. Tiene arginina. La arginina es un precursor del óxido nítrico, y el óxido nítrico es fundamental para producir la relajación de la musculatura lisa de esos vasos que van a aumentar el caudal de sangre a los genitales. La L-arginina la conocemos mucho y el óxido nítrico lo conocemos mucho por la respuesta masculina, sobre todo en el tema de la disfunción eréctil. El ginkgo biloba, que también facilita el flujo sanguíneo y aumentando esa sensación de aumento de sensaciones y por lo tanto ser consciente y aumentar el deseo. Y el ácido hialurónico miosomas, que ayuda precisamente a que la penetración sea mayor, aumentando la elasticidad, y este complejo estimulador un complejo estimulador que está formado por ginseng, por vitamina B6, por damiana y por aceite de menta piperita, que aumenta la apetencia sexual y prolonga la duración de las relaciones sexuales. Sobre todo es muy importante porque puede formar parte del juego erótico, porque ayuda a intensificar esas sensaciones, a ser consciente de esas sensaciones genitales, y es un tema de aprendizaje que se puede incorporar dentro de la parte lúdica del juego erótico. Este es un estudio que se hizo sobre el gel en 21 mujeres y duró 28 días, donde realmente lo utilizaban antes de las relaciones sexuales, y realmente era lo que es la valoración que ellas tenían, ¿no? Y en un 90% dijeron que mejoró la percepción sensorial durante las relaciones, aceleró la facilidad para llegar al orgasmo, precisamente por esta conciencia y sentir esas sensaciones genitales, y favorecer las relaciones sexuales. La tolerabilidad fue muy buena, la textura fue muy buena, y todas las condiciones organolépticas fueron muy aceptadas. Yo ya acabo para dejar paso un poquito a las preguntas que tengamos que hacer, y decir que el bajo deseo sexual es la disfunción más común en las mujeres, que afecta la calidad de vida, porque realmente es la que más preguntas se hacen, porque a veces se cuestionan muchas cosas, porque el bajo deseo no solamente está en referente a uno mismo, sino también en relación a las relaciones que puedas establecer. Y las mujeres saben perfectamente que parte de su equilibrio de la relación de pareja tiene que ver con esa tríada importante, que es la atracción física, la intimidad emocional y el proyecto futuro. Y cuando esa atracción física disminuye, o aunque no disminuya, pero aparece una disminución de deseo, se ponen en cuestionamiento toda una serie de cosas, como puede ser incluso de si esa pareja te gusta o no te gusta, si es la adecuada o no, si no tienes deseo porque no te gusta o porque simplemente lo tienes como amigo o amiga. Es decir, entran en una serie de consideraciones y de pensamientos que realmente pueden angustiar mucho y pueden entorpecer mucho lo que es la interacción de esa mujer con su pareja o con otro tipo de relaciones interpersonales y amorosas que pueda tener. Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta. Es decir, una cosa es, no tengo actividad sexual porque no quiero, y otra cosa es, en realidad no me apetece, y yo creo que no me apetece porque hay algo más, que puede ser de tipo físico, psicológico, relacional, es decir, por lo que sea.
Entonces, es importante que las mujeres consulten y es importante que el profesional favorezca que este tipo de consultas se hagan. La testosterona y las hormonas tienen un papel importante en la sexualidad de la mujer. Nos falta por definir exactamente cuál es su peso, sabemos que está, pero como digo, la sexualidad femenina tiene grandes lagunas de desconocimiento, es un gran reto de futuro, pero yo creo que ya está ahí, está enfocado, el camino es claro, es decir, le interesa a las mujeres científicas, les interesa a la ciencia y les interesa también a la industria, porque saben perfectamente que las mujeres siempre se han preocupado por el cuidado de los demás y ahora empiezan a preocuparse y empezamos a preocuparnos también por el cuidado nuestro. Y dentro de nuestro cuidado tenemos muy claro que la satisfacción sexual, el tema de la actividad sexual cada vez es más importante y que tenemos derecho a poder disfrutar plenamente de ella en cualquier etapa de nuestras vidas. Por lo tanto, yo creo que nos vamos a tener sorpresas en el futuro, espero que sean sorpresas interesantes, conocimiento científico más que sorpresas. Deciros que Livicare es un producto natural y no hormonal que promueve el deseo sexual y que posee un rápido efecto en la vitalidad y en el bienestar y que eso es muy importante para el estilo de vida que llevamos la mayoría de las mujeres y que además empezamos a tener y tenemos estudios científicos que avalan esta evidencia. Entonces es muy importante y animar a todo también, tanto a Procare como a cualquier industria que se dedica a la fitoterapia, de la importancia de esos estudios clínicos para que nos dejen tranquilos a los profesionales y que podamos tener claro que hay evidencia y que cuando estamos prescribiendo algo no estamos prescribiendo un placebo, sino algo que realmente tiene una indicación y tiene una eficacia. Y en principio esta es toda mi intervención. Gracias por vuestra atención y pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, una gran conferencia. Te felicito de verdad, de verdad. Y sobre todo, una cosa importante, que has mejorado, bueno, a mí que me gusta la fitoterapia, que la empleo, pues es muy importante mencionar un producto de seguridad, que tenga seguridad y calidad. ¿Esto cómo se demuestra? Pues con estudios. Porque la gente entra en internet, se baja, se compra muchos productos y no sabe las mezclas que tienen y no tiene ningún tipo de estudio. Con lo cual, esto, la base de la fitoterapia, los que están aquí en este chat y hacen fitoterapia, que sepan que cualquier producto de fitoterapia debe estar avalado por calidad y sobre todo por esta de seguridad. Y eso solo da los estudios. Bueno, hay alguna preguntita, está muy bien, ¿eh? Bien. Una de ellas nos dicen si se puede dar este producto en el cáncer de mama, por ejemplo. Sí. ¿Tú qué opinas? Bueno, yo creo que sí, que ningún problema. Sí, yo creo que también porque la dosificación en fitoestrogénica es baja y sobre todo la damiana inhibe la aromatasa. Acordaros que los inhibidores de aromatasa son precisamente para bloquear ese efecto que la mayoría de cánceres son estrógenos dependientes, la mayoría, excepto el triple negativo, que también lo podríamos dar, ¿vale? Entonces ahí creo que es seguro en este aspecto. Bien, además, perdona, en el tema del cáncer de mama yo creo que además es muy importante porque cada vez, como tú sabes, tenemos pacientes más jóvenes y pacientes que ya cuando empiezan la quimio ya se están replanteando qué va a pasar. Porque ya no solamente es un tema estético de caída del cabello y los efectos secundarios de la quimio, es su efecto a nivel de sentirse sanas, de sentirte y te preguntan enseguida, bueno, ¿y esto cómo va a cambiar? Y yo con mi vida sexual, ¿cómo voy a ir? ¿No? Entonces es importante en ellas precisamente aportarles, hablar con ellas, aportarles lo que tengamos para que tengan esa calidad. Sí, muy bien. Yo también. Además, la vitalidad es importantísimo. Mira, Laura Clavijo nos dice que ¿cómo crees tú que nos ha afectado el COVID en esta salud sexual de nuestras pacientes? ¿Y qué puntos claves darías para esto? Mira, yo pienso que va a haber cosas importantes. Yo creo que vamos a tener ciertas luchas, entre comillas, con la gente más joven, con los adolescentes, ¿vale? O con los jóvenes, o las mujeres más jóvenes, ¿no? Yo creo que los jóvenes, esa sensación de no peligro la siguen teniendo. Entonces, a pesar de que saben lo que está ocurriendo, vamos a tener más de un susto ahí.
Pero en la población más concienciada, en la población más adulta, ahí yo creo que van a haber dos posturas. Las personas que tengan pareja estable, yo creo que van a preguntar más si tienen dificultad porque van a cuidar más su relación de pareja. Pareja estable, que sea buena pareja, que tengan una relación de pareja buena. La van a cuidar más porque se han dado cuenta de la importancia que tiene, tanto a nivel de vínculo como a nivel de seguridad en las relaciones sexuales. Entonces yo creo que ahí van a mejorar sus relaciones sexuales y si tienen algún problema van a tener más facilidad para consultar. Y después tenemos el otro grupo de mujeres que no tienen pareja o que se acaban de divorciar o que tienen parejas esporádicas. Ahí yo creo que nuestra labor va a ser fundamental porque tendremos que informar muy bien y no tenemos que caer en las cuestiones más fóbicas, porque va a haber muchas mujeres que van a tener tanto miedo que se van a anular mucho su vida sexual. Puede ser que aumenten su actividad sexual individual, pero lo que es, van a tener miedo a establecer relaciones sexuales con nuevas parejas. Entonces, aquí es importante nuestra labor de decirles, bueno, cómo podemos ayudar a que se sientan seguras, de explicar también que las cosas posiblemente cambien, esas relaciones sexuales de una primera cita y obligado tener relaciones sexuales, yo creo que va a cambiar. Tinder y todas estas cosas nos va a hacer que haya más relaciones sexuales virtuales y por otro lado que cuando conozcamos a alguien nos demos un tiempo para conocernos antes de empezar en la primera cita teniendo una relación sexual, cosa que hasta ahora era relativamente frecuente y producía problemas, porque había mucha gente que se sentía como muy presionada a tener esas relaciones en las primeras citas, aunque realmente no tuviera ganas o no pensara que estuviera preparado o preparada. Muy bien. Otra de las preguntas que nos dicen es que durante cuánto tiempo deberíamos tomarlo y cuándo notaríamos los primeros efectos así ya en la, Mira, en la mujer. Vale, el Libiker, yo pienso que da igual que sea fitoterapia como si fuera un tratamiento farmacológico. Es decir, todos y todas sabemos que dar un fármaco sin explicar y sin hacer un asesoramiento tiene muy poca adhesión o la adhesión al tratamiento baja. Por eso yo insisto en lo que es el counseling, es decir, el counseling más la fitoterapia. Entonces ahí es muy importante darle esa información, darle esos consejos de sugerencias y darle el tratamiento. Entonces sabemos que a partir del segundo mes empiezan a notar ya sobre la libido, ¿no? Y sobre todo lo que es la respuesta sexual. Yo pienso que y mientras va trabajando en todo lo que nosotros le damos. Yo creo que por lo menos mi experiencia, lo que yo suelo hacer, yo suelo dar, hago una valoración primero a los 2 meses, luego vuelvo a quedar a los 6 meses, valoro un poco cómo van siendo las sugerencias y depende de cómo vaya, pues igual a los 6 meses descansa. A veces es a los 4, depende de cómo vaya viendo. Y después que sepa que la puede utilizar en un momento determinado cuando tenga pues un periodo en el que realmente se encuentre con esto, con fatiga o con menos ganas y que la puede volver a tomar. Sí, también nos preguntan si hay algún efecto secundario con otros fármacos como el Sintrón sí. o como... Sí, lo que pasa es que el ginkgo biloba tiene que estar en una dosis un poquito más alta para poder interferir con el Sintrón, pero pero bueno, pero tiene que preguntarlo. Quizás la warfarina y el Sintrón son las dos únicas fármacos que hay que tener cuidado, en todo caso preguntarlo y son las únicas. Sí, porque también nos han preguntado qué contraindicación absoluta que no podamos dar el medicamento. Yo creo que la que tenga alguna alergia a alguno de sus integrantes no debe tomarlo, por ejemplo. Exactamente. En contraindicaciones absolutas hay pocas, porque algunas de ellas el fenogreco, por ejemplo, baja el azúcar o la resistencia a la insulina. Bueno, a ver, dice que en mujeres jóvenes no menopáusicas se puede utilizar solo el gel vulvar. Pues sí, porque resulta que el estudio que hicimos empleamos en chicas jóvenes precisamente y también alguna por menopáusica. Y las que estaban más contentas eran las jóvenes. Ya le he contestado, perdona. Sí, ya está, pero está claro. Pero es que porque lo utilizan más de forma lúdica, entonces toda la parte de imaginación también es muy interesante y se conocen más también el funcionamiento corporal.
y genital. Bueno, mi amiga María José Barrera, desde el Gabinete Velázquez, que ella se dedica a la mama, sobre todo, y dice que si existe alguna interacción con el tamoxifeno o con otros inhibidores de la aromatasa. Que yo ¿La sepa, contesto ¿no? yo? Sí, Yo contesta. creo que la damiana es la única que puede interferir un poquito sobre, inhibe la aromatasa, con lo cual tampoco va a hacer un efecto, o sea, sobre receptor, es decir, que no, yo creo que no tiene ninguna contraindicación. No va a tener interferencia sobre el tamoxifeno y además tiene una seguridad buena. Sí. El tribulus también favorece a la DHA, o sea, favorece el DHA, porque tiene una sustancia que se llama protodiostina, que es un precursor de la dihidroepiandrosterona, que también está muy interesante. Ahora lo tenemos en forma vaginal, la colaprasterona, en fin, que todo está un poquito ligadito, que le serviría todo bien. Dice que si habría que hacer algún control periódico y cada cuánto tiempo, una vez indicado el tratamiento. Y si, otra pregunta también, dice si interacciona con la lactancia. Yo la lactancia sería un poquito más reacio para darlo. Sí, yo creo que el control básicamente tiene que ser, hemos dicho que 3 meses, 4, hay que valorarlo. Y si realmente ha hecho más o menos las sugerencias que hemos dicho, ha estado haciendo el tratamiento y no funciona, pues entonces es que seguramente hay otro problema. Es decir, hay problemas que tienen que ver o problemas de tipo psicológico o problemas de pareja. Entonces ahí sí que yo plantearía la derivación a terapia sexual, que es un poco lo que planteamos. Pero y sigue funcionando, pues después, si está bien, lo deja y con la posibilidad de volver a retomarlo en momentos concretos que pueda estar pasando por un bache de cansancio. Sí. Mira, en cuanto a la lactancia, voy a expresar mi opinión. No hay un estudio de lactantes, ni mucho menos. Pero, por ejemplo, la trigonela no hay ningún problema, porque ha sido una legumbre que se emplea desde los egipcios, emplean sus tortitas, no pasaría nada, porque mucha gente lo toma, no pasaría nada. Pero luego está estos fitoterápicos que tienen otras sustancias, otras saponinas, que pueden estimular los estrógenos, o estrógenos, o subir la testosterona. Yo particularmente sería muy cauto en darlo en la lactancia. Más que nada porque no hay estudios. Cuando no hay estudios, pues siempre te da un poquito de pánico que algún fitoquímico pase a través de la leche y que al bebé te salga ahí una excitación con la testosterona. En fin, que no... Bueno, testosterona no, con el precursor, con los precursores. Yo ahí, no sé, en la casa querría venderlo a todos los niveles, pero yo sería un poquito más cauto. Sí, yo también. Hay otra pregunta que dicen que el interés del gel en el suelo pélvico. Bueno, dice si interés del gel en pacientes de suelo pélvico. Me imagino que debe ser con incontinencia urinaria, como aumenta la vascularización, teóricamente, con el ginseng, con el jingo, posiblemente le va a mejorar todo el trofismo también vaginal, creo yo. Sí, y además que a veces el suelo pélvico también tiene contracturas, no solamente son prolapsos, contracturas. Entonces el gel también puede ayudar. Muchas veces recomendamos masajes perineales. Entonces en el tema de los masajes perineales también puede ser una buena indicación. Muy bien, sí señor. Y también preguntan si se podría asociar a los pemifenos. ¿Tú qué piensas? A los pemifenos, sí. Yo creo que sí. Porque el pemifeno está actuando a un nivel, actúa sobre otro tipo, ¿vale? Actúa a un nivel como un SERM, sobre receptor estrogénico, y aquí no estamos actuando sobre un receptor estrogénico. No. O sea que podría simultanearse. Y aquí pregunta también cómo tomar los dos comprimidos, a la vez, o por la mañana y por la noche. ¿Cómo crees tú que habría que darlo? Yo siempre los daba, en principio, a veces la gente se olvida más con las pautas de 12 horas. En cambio, con las dos juntas, el comprimido es mayor. Y normalmente yo siempre recomendaba 2 cada 24. Muy bien, yo también, yo te lo hago así también. Sí, sí, y dicen aquí, bueno, yo hago una pregunta también. ¿Tú crees que también está indicado para el marido hacer la couple, para la couple pause, o sea, para los dos, tratar al marido y a la mujer?
porque yo creo que para el marido también tiene unas propiedades muy interesantes. Claro, es que es lo que yo te explicaba. Lo que pasa es que no hay estudios, pero por ejemplo hay estudios del tribulus. El tribulus lo hemos utilizado mucho Sí, para el tema de la disfunción eréctil, ¿no? Bueno, y la disfunción eréctil muchas veces está causada por una disminución de testosterona, ¿no? Claro, lo que pasa es que, no sé, mira, podría ser interesante hacer algún estudio de estos en hombres, sí, claro. porque en el tema de la Porque copa todo sobre el mecanismo de acción es buenísimo. claro, Porque si claro, inhibe aromatasa, tú, pum, claro, se va para testosterona, claro, ¿vale? Si el efectivamente. otro aumenta el DHA, se va para testosterona. En Exacto. fin, Además, fíjate que sería claro, además fíjate en el componente, bueno, en el gel también, la elacinina, es decir, que es interesante, ¿eh? Sí, claro, el óxido nítrico, muy bien, muy bien. Oye, hago la última pregunta porque es que estaremos toda la noche, nos aficionamos y tal. Dice, tras el tratamiento inicial, pasado un tiempo, si se vuelve a detectar un cierto decaimiento, ¿es bueno retomar el tratamiento? Pues claro, Sí, claro, 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 claro. claro. Se cuenta Si lo muy más bien. importante, claro, pero a mí me parece que es fundamental el tratamiento inicial, porque si el tratamiento inicial se hace bien, lo que hemos dicho, con la información adecuada, las sugerencias específicas y el fármaco, y vemos los resultados, porque si se hace bien, vemos los resultados, entonces si estás bien, lo dejas, pero luego ya lo puedes recuperar, pero ya tienes la experiencia, ya tienes la memoria de que ha funcionado. Entonces, para mí es básico cómo se hacen esos primeros tratamientos, ese primer tratamiento. Muchísimas gracias. Vamos a dar por finalizado. Bueno, no cortéis del todo. Nosotros vamos a cortar, pero van a ser unas preguntas de grado de satisfacción, que si no la queréis hacer ahora, las tendréis en un mail que os mandarán contestarlas, porque es muy importante para saber si todo estos webinars es un peñazo o realmente aprendemos algo. No, es que es así, porque si no, para que se acabe. O sea, si hay tantos webinars, al final diremos, oye, que no, porque además nos está hasta inhibiendo la libido, tanto webinar. Entonces, agradeceros a todos de verdad vuestra asistencia, hemos sido muchos Gracias, asistentes, gracias, felicidades a ti, Paquita, porque lo has hecho fenomenal, te lo digo muy de gracias, verdad, Ronaldo. con el corazón. Entonces, pues Gracias. nada, gracias a todos y Un ahora tenéis abrazo, ahí la encuesta, si la queréis hacer, un abrazo a todos, un cuidaros, porque está abrazo. empezando ahí lo del COVID, está otra vez por ahí, vigilar, tomaros cositas, omegas, tal, vitamina C, en fin. Bueno, un beso a todos, un abrazo para todos. Hasta Un luego. abrazo. Venga, Hasta chao. luego.